Hoy hemos venido al volcán Monsacopa, que es el más emblemático de Olot. Olot está en esta llanura, estamos ahora encima de la ciudad, y tiene 4 volcanes principales. Este que tenemos detrás es el Monsacopa, el más simbólico de la zona, ya que muchas de las casas que tenemos aquí en el casco antiguo pues están construidas con materiales de esta zona. El volcán Monsacopa en sí es un estratovolcán, una montaña tipo característica, con su cráter que luego veremos perfecto arriba y unas laderas inclinadas estratificadas, pero en realidad no es así. Parecería en principio un único volcán, pero en los últimos años pues se ha descubierto, los geólogos olotinos Xavier Bolós y Llorenç Planagumà han demostrado la existencia de otro volcán en la parte sureste, otra boca más antigua, y detrás nuestro que tenemos la zona del Spy Crater, el centro de interpretación de los volcanes, pues es otro pequeño volcán que es el Puig del Roser. Los materiales del Monsacopa recubrieron estas dos estructuras volcánicas. Por eso se ha hecho difícil poderlas demostrar. Lo que vemos a nuestra espalda serían las graderas, una zona que fue explotada como cantera, y en principio aquí vemos en la zona baja una fase eruptiva, diríamos de las primeras del Monsacopa, que está caracterizada por flujos de pocos centímetros o pocos metros de la pili. Todos estos materiales de la primera fase, que en realidad la primera fase fue el otro volcán de la izquierda, pero bueno, de la primera fase Monsacopa, corresponden a una erupción estromboliana. El volcán en sí, todos corresponden a una única fase, se formó en una sola erupción todo. Pero dentro de esta erupción diferenciamos estas fases. Luego vino una fase mucho más explosiva, más violenta, que son esos materiales que tenemos encima, más duros, y es una mezcla de cenizas. En sí se trata de una ola piroclástica, y en ella se diferencian también dos olas más o menos. La primera es esta más baja, que erosionó los materiales de la primera fase. Todos los materiales que vemos ahí en lo que eran las olas piroclásticas, vemos que están estratificados y hay una erosión diferencial porque son más duros, y en ellas pues tenemos cenizas, bloques, etcétera, etcétera. Son pulsos del volcán, todos esos estratos. Y la última fase, que es la de arriba, la que vemos más alta, erosionó incluso la ola piroclástica anterior. En este corte de la cantera podemos ver lo característico de la primera fase. Una serie de niveles de gravas de distinto grosor de la pillis, y luego bloques intercalados o bloques escoriáceos intercalados sin orden. Todos los niveles estratificados corresponden a pulsos del volcán. Y seguimos. Bien, hemos llegado a esta zona más al sureste, y aquí lo interesante que vemos es esa zona más rojiza de abajo y los buzamientos que cambian
este sentido. El volcán principal lo tenemos allá. Y aquí los buzamientos vienen en este sentido. ¿Eso qué nos dice? Nos dice que aquí detrás es donde se ha demostrado que existía otro foco emisor. El material rojizo nos indica pues que estamos cerca de un punto emisor, una zona con más temperatura. A partir de 2015, los geólogos de Olot, Xavier Bolós y Llorenç Planagumà, demostraron la existencia de este tercer volcán. Bueno, aquí en este otro corte, a continuación, vemos arriba de todo, ahí la torre de la ermita de San Francesc, que está en el cráter del Monsacopa. Y aquí abajo vemos que las capas están en otro sentido, que no corresponde a la estratificación radial del volcán. Y esto nos sigue hablando de que aquí hay otro volcán aparte, cubierto por las erupciones del Monsacopa. Bien, entonces, caminando por aquí, primero vemos este primer volcán. Posteriormente, en esa misma erupción, hubo la emisión de esta primera fase que hemos visto antes, de la pillis, materiales más finos, que se acumularon formando un edificio volcánico y recubrieron este volcán y el que tenemos debajo, que es el Puig del Roser. Bueno, y aquí vemos pues lo que habíamos hablado antes de la primera fase y las fases de oleada piroclástica, que hay que comentar que solo ocurrieron en esta parte del volcán, en la parte suroeste. Ahora lo que haremos será subir a la cumbre y veremos el cráter, que se conserva muy bien. Bueno, y aquí cogemos este camino acondicionado y subimos hacia la cumbre, que tenemos aquí un desnivel de unos 96 metros hasta el cráter. Aquí a media ladera podemos ver ya parte de la ciudad de Olot, y delante nuestro, este de aquí, es el volcán Montolivet. En el otro lado, al lado contrario de aquí del Monsacopa, vemos el volcán Garrinada, que en principio, según las descripciones de Mallarac, se suponía una fractura en la que nacían estos tres volcanes, el Montolivet, el Monsacopa y el Garrinada, pero actualmente hay otras teorías que apuntan a fracturas perpendiculares que forman un graben. Bien, aquí ya estamos llegando arriba. Aquí vemos la ladera de la oleada piroclástica. Olot, Montolivet, este de aquí y el Puigdecalm. Todos los sedimentos, así en forma radial de este volcán, tienen un buzamiento medio de 29 o de 29 a 31 grados. Bien, y estamos en la cresta del cráter. Lo que tenemos delante es una torre vigía. Justo en el otro lado veremos otra más. Y un fuerte, una ermita fortificada, que corresponden a las guerras con Francia. Justo lo que tenemos delante es el cráter, el fondo del cráter. Desde el otro lado lo veremos mucho mejor. Y en estos días de invierno,
que hay pocas hojas, pues se ve perfecto. Si no, aquí llegas, en verano con la vegetación no se ve casi nada. Toda esta zona está habilitada para paseos, con buenas vistas, y viene mucha gente. Buen día. Aquí la primera torre vigía, y allá al fondo podemos ver la cresta del Pirineo de Girona. Bueno, aquí tenemos el cráter del Monsacopa, que se conserva muy bien. Aquí el edificio volcánico. Tiene un diámetro de 120 metros y 13 de profundidad. Antes del 1800, en el centro de este cráter había un agujero entre bloques por el que dicen las crónicas que se atrevían a bajar los más osados. Luego fue recubierto para usarlo para cultivo. Bueno, aquí estamos en el centro del cráter, con sus 120 metros de diámetro y las paredes del edificio volcánico. Damos la vuelta, así lo vemos entero. Hoy hace un día de primavera aquí en La Garrocha, Sí. después de muchos días de nieve y hielo, y la gente aprovechaba el domingo para disfrutar. Bueno, aquí hemos llegado a otra torre vigía y ahora vamos a entrar y ver qué vista tenemos desde aquí, que será interesante. Aquí estamos arriba de la torre vigía y lo que veremos desde aquí es esto. Esto que tenemos enfrente es el volcán Garrinada, más antiguo que este que nos encontramos. El volcán Garrinada es de hace unos 90 a 110.000 años, y el Monsacopa, en el que estamos, tiene una edad entre 90 y 30.000 años. No se sabe exactamente. La conservación del cráter que tenemos aquí detrás se debe a que al final de la erupción no hubo una fase efusiva, sino toda fue explosiva, fue feratomagmática y estromboliana. Y al no haber una fase efusiva de lavas, pues no se deformó el cráter y se conservó así circular. Y aquí llegamos a la actual ermita de San Francesc. Es una zona fortificada que, junto con las torres vigía que hay alrededor del cráter, tuvieron un papel destacado en las guerras carlistas. Aquí hubo un total de 3 ermitas, creo.
Aquí desde el fuerte, pues la vista es privilegiada sobre la ciudad. Allá al fondo también vemos otro volcán, el cuarto, el Visarocas. Y ahora ya bajaremos. Como vemos, la zona es de paseo. Muy agradable. Bueno, ya hemos bajado y hasta aquí hemos llegado. Espero que os haya gustado y hasta el próximo vídeo.